creo que les haya dado deceso, ¿no ve? ¿O sí? No hay. No hay deceso. Ya, no hay deceso. Listo, le meteremos la primera ley de la termodinámica. Cuando nosotros hablamos de la primera ley de la termodinámica, esta se aplica absolutamente a cualquier sistema donde tenga energía de por medio, ¿ya? Esta primera ley es más o menos como la ley de la conservación de la materia. ¿Qué nos indica la ley de la conservación de la materia? Que la materia no se destruye. Exacto, muy bien. Entonces, es lo mismo, pero aplicada a energía en este caso, ¿ya? Porque la primera ley tiene que ver absolutamente todo con energía, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos acá de la primera ley de la termodinámica, estamos hablando de la ley de la conservación de la energía, ¿ya? Eso, por favor, tenemos que meternos a nuestra cabecita. Esto es la ley de la conservación de energía. Eso tienes que saber por qué. Y te recomiendo que aprendas bien esto. ¿Por qué? Porque esto mismo vas a ver en Física 2. Así, la primera ley, como te estoy explicando, igual te vas a ver en Física 2 y en Físico-Química. Entonces, cuando nosotros hablamos la ley de la conservación de la energía, nosotros estamos hablando de qué cosa, fíjense, ya han debido de ver qué es delta U. ¿Qué es delta U? ¿O no han visto? No hay. No me tomen el pelo, changos. Han tenido que ver si han visto calorimetría. Variación de la energía. Trabajo. Perdón, Giselle, dime. ¿Es la variación de la energía interna? ¿Ya? ¿Han visto o no han visto con el ingeniero Vázquez, por favor, chicos? A ver, tómense un minuto para revisar su cuaderno y decirme si han visto o no han visto, porque de nada sirve que yo entre directo a la primera ley si es que no han visto, ¿no? Porque a mí el ingeniero me dijo que ya había terminado calorimetría y yo le creo a él. Pero, a ver, un minuto. Busquen, por favor, revisen su cuaderno. Pero sin tomar el pelo, ¿no? Sin mamar, changos. ¿Cómo es? Dije, lo que estoy viendo es la energía interna. Ya, pero quiero saber si han avanzado, trabajo, calor. Obviamente calor, si han visto calorimetría, han tenido que avanzar, ¿no? Pero delta U y trabajo positivo, ¿han visto, sí o no? Sí, yo creo que sí, ¿no? ¿O no? Rápido, pues, chicoquines. Les he pedido algo si quieren usar formulario. Si no quieren usar formulario, listo, no hay problema. Dije, es que lo vimos muy rápido sobre la energía interna. Pasamos directo a calor específico y calor sensible. Ya. La energía interna, para que todos entendamos entonces, la energía interna, bueno, este delta U, o U nada más primero, U es la energía interna que está dentro de un sistema. En este caso van a ver ustedes más adelante que la energía interna se considera para un sistema cerrado, así como están viendo, que no hay transferencia de masa con el medio, ¿ya? Pero si nuestro sistema fuera un tubo donde entra y sale, en este caso se toma a delta H, ¿ya? Que son, como les dije anteriormente, ciertas unidades, o bueno, ciertas formas de energía, ¿ya? Ahora, la variación de la energía interna, es decir, la energía interna de un sistema, es igual al calor del sistema menos el trabajo de este sistema. Han visto lo que es el trabajo, ¿cierto? Para un proceso
isocórico, isobárico, lineal y demás cuestiones. ¿Cierto o no cierto? Sí, sí. Eso es. ¿Ya? Si han visto, digan, ya, hablen. No creo que no hayan visto. Listo. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Cuando nosotros hablamos de la primera ley de la termodinámica, estamos hablando básicamente de esta fórmula, ¿ya? Que es delta U es igual al calor menos el trabajo, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos, fíjense, de el calor, vean acá, esto también han tenido que ver, ¿no? Pero por si acaso, el calor a volumen constante, ya, también estamos hablando de ¿qué? Del delta U. ¿Ya? Ahora, la variación de la energía interna o el calor a volumen constante en esta primera ley de la termodinámica simplemente tiene esta formulita, fíjense, va a ser el número de moles por el calor a volumen constante o la capacidad calorífica a volumen constante por el del T. O en este caso le pondremos, va a ser temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Ya? Ahora, veamos otro. Fíjense, aquí vamos a hablar de lo que es el calor a presión constante. Y estas formulitas tienes que conocerlas de memoria, porque si no las conoces de memoria, entonces vas a estar medio perdido. Y es ahí donde ustedes me preguntan, necesitamos formulario, y yo te voy a decir, si has estudiado, no. ¿Qué es en este caso? Delta H, y fíjate la formulita es lo mismo. N por la capacidad calorífica a presión constante por temperatura final menos temperatura inicial. Y de estas dos formulitas, ya, para estas dos formulitas, fíjense, estas dos, solo para estas dos, así lo voy a poner, fíjense, si estaríamos hablando de un proceso isotérmico, ¿cuál es la característica de un proceso isotérmico? Temperatura constante. Temperatura constante, ya, muy bien. Si estamos hablando entonces de un proceso isotérmico que es temperatura constante, díganme cuánto valdría delta U e igual va a ser a delta H. ¿Cuánto valdría? 0. Cero, Inge. Muy bien. ¿Por qué? Porque la diferencia de temperatura final menos inicial va a ser 0. 0 porque cualquier número sigue siendo 0. Ahora, estas fórmulas, y aquí lo voy a poner bien clarito, no cambian para los siguientes procesos. Ya han debido de ver, o no han visto, creo. Para un proceso isobárico, isocórico y adiabático. No han debido de ver proceso adiabático, lo vamos a ver más adelante. Entonces, para el único proceso del cual se hace 0 es para un proceso isotérmico, mientras que para un proceso isobárico, isocórico o adiabático, estas fórmulas siguen siendo absolutamente las mismas. Siempre, absolutamente, siempre van a ser las mismas. ¿Estamos entendiendo eso? Sí. Sí. Sí, ya. Ahora, fíjense. Dime, papito, ¿has entendido? Muy bien. Vamos a ver ahora la relación entre el CP y el CB. ¿Qué es el CP y qué es el CB? Tal vez han tenido que ver esto, sí, en calorimetría, pero por si acaso. El CP es la capacidad calorífica, obviamente a presión constante. Ah, mira, es presión constante cuando tiene el subíndice P. Ya, eso métete a tu cerebrito. Y cuando tiene el subíndice B, ¿qué creen que va a ser? Volumen constante. Capacidad calorífica a volumen constante. Volumen constante. Exacto, ¿no?
Listo. Fíjense, ¿cuál es la relación entonces entre el Cp y el Cv? No lo voy a deducir porque eso lo pueden encontrar absolutamente en cualquier libro. Directito me voy a ir a la relación. ¿Cuál es la relación entre Cp y el Cv? Fíjense que es el Cp, R, la constante universal de los gases, es Cp menos el Cv. Y para este examen, chicos, lo único que tienen que saber son las formulitas. ¿Saben todas estas fórmulas? Que lo vamos a resumir un poquito más adelante en una tablita. Y ya está. Listo. Ahora, esta relación entre Cp y Cv, fíjense que es simplemente una diferencia. Mucho ojo con esto porque a veces nos van a dar el Cp en función de la temperatura o el Cv en función de la temperatura. Y vamos a tener que trabajar para hallar el otro valor de la capacidad calorífica. Ya, entonces, mucho ojo con eso. Vamos, y seguimos acá. Coeficiente termodinámico. En este caso se llama gamma. Han debido de ver, les han tenido que enseñar, y si has pasado clases conmigo, te he enseñado qué tipos de gases existen. ¿Qué tipos de gases existen, chicos? Monoatómicos y diatómicos. ¿Qué más? Poliatómico. Eso es, ¿no? Eso es. Muy bien. Existen tres tipos de gases, ¿no? Uno, el gas monoatómico. Otro, el gas diatómico y el gas poliatómico, ¿no? Entonces, mucho ojo con estos tipos de gases, ¿ya? Ahora, fíjense, el coeficiente termodinámico va a ser algo medio especial, fíjense. ¿Cómo va a ser acá? Primero vamos a anotar los tipos de gases, que el primero es el monoatómico, ¿no? Se dice atómico, como decía Romero. Luego viene el gas, en este caso, diatómico. Y luego viene el gas, obviamente, poliatómico. Cuando nosotros hablamos del Cp, nosotros estamos hablando de que este vale 5 medios de R. Para un gas diatómico vale 7 medios de R. ¿Ya? Y para un gas poliatómico, este vale 4 veces R. Mientras que para un gas, la capacidad calorífica a volumen constante, para un gas monoatómico vale, fíjense, 3 medios de R. Este va a valer 5 medios de R. Y este vale 3 veces R. Nada más. Ahora, el gamma, ¿no? El coeficiente termodinámico simplemente se obtiene como, fíjense, gamma en este caso simplemente es la capacidad calorífica a presión constante sobre la capacidad calorífica a volumen constante. Hagan esa división. ¿Cuánto les sale aquí? Rápido. 5 tercios. Ya, pero el número ¿cuánto sería? 67. Exacto. Para el diatómico, ¿cuánto sale? 1,4. Y para el poliatómico, 1,3. 1,33. Ahora, mis estimados muchachones rana, yo les digo que esta tablita, le pondremos de azulito, esta tablita tienes que sabértela de memoria, porque si no sabes de memoria, pequeño gran problema, te vas a tirar. Tienes que saber sí o sí qué tipo de gas tiene Cp, tiene Cv y tiene su gamma. Es decir, si te digo yo, por ejemplo, mira, se tiene un gas diatómico. Al decirte esto, simplemente el problema ya te está dando 3 datos. ¿Cuáles serían esos 3 datos? Cp, Cv y coeficiente termodinámico. Y gamma, ¿no? Mucho, pero mucho ojo con eso, ¿ya? Si te dice un gas poliatómico, igual, esos 3 datos ya directito te está dando.
Si te dice un gas diatómico, poliatómico, ya sabes que tienes que conocer esos tres datos. ¿Ya? Perfecto. Hasta aquí, ¿alguna duda, consulta o pregunta, mis estimados muchachones? Ingeniero, tengo una pregunta. Dime, hermano. En el coeficiente gamma, ¿sí o sí tiene que ser en decimales o podemos también trabajar en fracciones para tener más precisión? No, si quieres puedes utilizarlo con fracción, hermano, pero en cualquier libro de termodinámica, de química general, siempre vas a encontrar estos tres valorcitos, 1,67, 1,4 y 1,33. Es decir, mira, si tú utilizas, hermano querido, mira, si tú utilizas el 1,67 en tu examen, digamos, y alguien utiliza bueno, digamos, en este caso, tú que quieres utilizar fracciones, sería 5 tercios esto, tú utilizas el 5 tercios y alguien va a utilizar el 1,67, la diferencia va a ser bien mínima, bien mínima. Entonces, prácticamente va a dar lo mismo. Entonces, no tendría que haber ningún tipo de problema. ¿Está bien, papito? Sí, está bien. Muy bien, hermano. Listo. ¿Alguien más hasta este punto? Hablen, Changu. Todo claro. Claro, listo. Muy bien. Vayamos entonces a lo que son los procesos termodinámicos. Y esto ustedes ya han avanzado, pero sin querer queriendo, ¿no? Han hecho un Homero, es decir, han adelantado algo, ¿no? Y sin saber qué estaban haciendo. Lo que hemos visto aquí antes, primero. Un proceso, por ejemplo, los procesos termodinámicos son aquellos más o menos que siguen como las leyes de los gases ideales. ¿Cuántas leyes de los gases ideales conocíamos, mis estimados jovenazos? 3. ¿Cuántas leyes de los gases ideales conocían? 4, dije. 4, hermano. ¿Cuáles eran? Boyle, Charles Charles, y combinar, Cael-Lussac, y la combinada, ¿no ven? Eso es. cierto. En este caso, ya no tomamos en cuenta la ley combinada. ¿Por qué no tomamos en cuenta la ley combinada? Porque para estos procesos termodinámicos ahora viene un nuevo proceso que es el proceso adiabático. ¿Ya? Entonces no nos vamos a hacer de problema. ¿Ya? Ahora vamos a comenzar entonces. Vamos a ver primero al proceso isotérmico. Cuando nosotros hablamos del proceso isotérmico, estamos hablando de ¿qué ley? Boyle. Muy bien. Y esta ley de Boyle tiene una ecuación, ¿cuál sería? Presión inicial por volumen inicial igual a presión final por volumen final. Muy bien, hermano querido, ¿no? Perfecto. Tenemos la ley de Boyle, pero además de poder aplicar la ley de Boyle, fíjense aquí, cuando te digan proceso isotérmico, la temperatura es constante, nosotros lo que podemos hacer es aplicar la ley de Boyle, 1, 2, ¿cuál es la ecuación que siempre tiene que estar en tu cerebro? Ecuación de estado, ¿no? La ecuación de estado tiene que estar, ¿no? Medio que quieres ser del Bolívar, ¿no? Medio que estás dejando esas mañas de ser del Tigre. Pero aparte de esto, en cualquier problema te van a pedir siempre las variables termodinámicas, ¿ya? Siempre. Ahora, fíjense, si nosotros logramos aplicar en esta parte la primera ley de la termodinámica, que es delta U es igual al calor menos el trabajo, ¿qué variable se hace cero? Hemos visto hace un momento. Delta U. Eso es. Y finalmente de acá, fíjense, ¿qué decimos? Que el calor es igual al trabajo. No, nada más, absolutamente nada más. ¿Han visto a qué es igual el trabajo en un proceso isotérmico? ¿Sí o no, changos? Sí, Inge. ¿A qué era igual en un trabajo en un proceso ideal? Al calor. A la energía de calor. Número de moles por R por T por el logaritmo del volumen 2 sobre el volumen 1.
Muy bien, han visto entonces, ¿no? Ya. Volumen 2 sobre el volumen 1. Pero no es la única formulita, Ruth. ¿Cuál sería la otra? No, la otra no la tengo, ingeniero. Ya, ahora la vas a tener. nRT, si tú aquí con la ecuación de Boyle despejas lo que es volumen 2 sobre volumen 1, ¿qué te quedaría, estimada Ruth? Presión 2 sobre presión 1. No. Presión 1 sobre presión 2. Eso es, ¿no es? Presión 2 sobre presión 1. Entonces, fíjense, en esta parte lo que nosotros debemos buscar es siempre obtener todas las variables termodinámicas que podamos en este caso. Estamos viviendo en un proceso isotérmico, fíjense, delta U vale 0, ya tenemos 1. Calor y trabajo que son iguales, ya tendríamos 3, ¿ya? Y lo que nos faltaría en este caso es, ¿cuál más nos faltaría? Ah, el delta H. ¿Cómo se calcularía el delta H para un proceso isotérmico? ¿O cuánto valdría el delta H? 0. 0. Ah, ya. Está a la izquierda, ¿no ve? En la primera pizarrita, ¿ya? Cuidado que se estén rayando. Proceso isotérmico. Vamos con el siguiente, que sea, en este caso, un proceso Isobárico. Ya, en este caso, isobárico. Cuando nosotros hablamos del proceso isobárico, ¿qué ley podemos aplicar? Shangus. Charles. Ley de Charles. ¿No? Podemos aplicar la poderosa ley de Charles. ¿Ya? ¿Y cuál sería la ley, la ecuación en este caso? Volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Listo. Perfecto. Ahora, ¿cómo calcularías el delta U? La variación de la energía interna. ¿Cómo es? Está a la izquierda. Calor y presión constante, Inge. Y volumen. ¿Cómo sería delta U? NCB delta T. ¿Cómo sería delta H? NCP delta T. Recuerden, miren, lo voy a poner de otro colorcito porque medio que nos estamos gileando. Miren. Ahí está. SAS y SAS. ¿No? No te olvides que no cambian las fórmulas del delta H y delta U, no cambian para un proceso isobárico, isocórico y adiabático. Para lo único que se hace 0 es isotérmico. Listo. Entonces, fíjate aquí, ya tendríamos el delta U primero, que sería NSTB delta T, delta H, NSP delta T, ya tendríamos 2, pero en esta parte, fíjate, ¿qué es lo que nosotros vamos a decir? ¿Qué les he dicho? Alguien que me haya prestado atención al inicio. Cuando tenemos un sistema abierto, ¿qué se toma en cuenta? ¿Delta H o delta U? Delta H. Delta H, muy bien. Entonces acá el calor va a ser igual al delta H. Y esto sería igual, como ya está a la izquierda, ¿no? MCP delta T. O temperatura final, 2 le pondremos, menos la temperatura inicial. ¿Quién me dice a qué es igual el trabajo, en este caso, para un proceso isobárico? Trabajo es igual al número de moles por constante universal de los gases y delta de temperatura. NR T. T2 menos T1. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Sí o no, chicos? Sí. Siempre, ¿no? Listo. Y fíjense que aquí con esto ya tendríamos 2, ya tendríamos el delta U y el trabajo. Y con eso ya tenemos las 4 variables termodinámicas. Pichanga, ¿no? Si te das cuenta, esto es simple y únicamente formulitas. Ahora, ¿han visto, sean sinceros, han visto el tema de proceso lineal, sí o no? Han debido de ver, no creo. ¿Han visto o no han visto? No, Inge.
más grande problemas. Entonces, hoy día vamos a ver eso conmigo. Vamos con la poderosísima ley de Gay-Lussac. ¿Qué ecuación utilizaría? La de Presión 1 sobre presión temperatura 1 sobre igual a presión 2 sobre temperatura. Ajá. Muy bien, hermano, muchas gracias. Ahora, en un proceso isocórico, ¿cómo calcularías delta U? Está a la izquierda. NSB por delta de Delta de temperatura. Y delta H, NSP, delta T. Eso métete a tu cabeza. Cuidado que en tu examen no estés pudiendo recordar eso. Uy, te vaya a quedar a cucacho ese día, ¿no? De verdad, pero de verdad, de verdad. De verdad. Ah, cuando estamos hablando de un proceso isocórico, recordemos qué variable utilizamos. Delta H, delta U en un sistema cerrado. Delta U. Exacto. Entonces, en este caso, fíjense que la variación de la energía interna es igual al calor. Y en este caso, esto valdría N por el CB por la temperatura 2 menos la temperatura 1. Ahora, ¿cuál es la definición de trabajo? Me imagino que eso han debido de ver. ¿Cuál es la definición del trabajo? Es el A bajo la Curva. Exacto, es el área bajo la curva. Pero nosotros recordemos que en un proceso isocórico su línea es así. ¿Hay área bajo la curva? No. 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 Entonces el trabajo en este caso se hace cero. Siempre tienen que contar 4 variables. Siempre. Calor, trabajo, energía interna y entalpía. Siempre ya sabes calcular la entalpía, en este caso delta U, calor y trabajo. 4. Siempre, siempre, siempre 4, por favor. No te vas a gilear. Ahora, veamos aquí. Ya hemos hecho isotérmico, isobárico e isocórico. ¿Cuál nos falta? Combinada. Adiabático. Adiabático. Eso es. Entonces, para terminar este tipo de procesos, vamos a ver el proceso adiabático. Cuando nosotros hablamos del proceso adiabático, ya estamos hablando de un sistema, en pocas palabras, aislado. ¿Cuál era la característica de un sistema aislado del preuniversitario que han visto? No hay transferencia ni de calor ni de masa, ni energía. No, muy bien, no existe transferencia de calor. ¿Ya? Entonces aquí la primera condición es que Q se va a hacer siempre 0. ¿Por qué? Porque no hay transferencia de calor. Primero, pero Inge, o sea, yo sé que si para toditas estas leyes o estos procesos que era isotérmico teníamos Boyle, isobárico tenía Charles, isocórico tenía Gay-Lussac, ¿qué va a tener el proceso adiabático? Esto no está en absolutamente ningún libro porque yo, para acordarme yo, ya las he bautizado así. Un proceso adiabático siempre va a tener las leyes, fíjense, modificadas. Bueno, en este caso no le pondremos leyes modificadas porque alguien va a decir o alguien va a compartir eso y algún docente se le va a poner los pelos de punta. Ya, entonces así lo haremos, fíjense. ¿Qué podemos qué ecuación puedo utilizar para un proceso adiabático para hallar algunas variables de estado, es decir, presión, volumen o temperatura? Podría aplicar, fíjense, La de estado. la ley de Boyle. Ya. La de Charles. Clarísimo. Y la Segundo. de Gay-Lussac. Aquí al ladito escribiremos su fórmula. ¿A qué da igual la ley de Boyle? Presión 1 por el volumen 1 igual a la presión 2 por el volumen 2. ¿Cierto o no cierto? Cierto. Cierto. Pero a esto, la ley de Boyle, y me he olvidado ponerle ahí su chan chan. Esperen un segundito, lo voy a mover. Ahí lo ponemos así. La ley de Boyle modificada. Ahora sí, papitos y mamitas. Entonces, cuando yo hablo de la ley de Boyle modificada, fíjense, sigue siendo la ley de Boyle, pero va a modificarse algo. Miren, al volumen le voy a elevar a la gamma. ¿Qué es gamma para nosotros? ¿Qué hemos dicho que era gamma, muchachones, Rana? el coeficiente de Termodinámica. Termodinámico. Eso es, ¿no? El coeficiente termodinámico. Y
Fíjense, siempre va a ser dato para nosotros, siempre. Entonces, la ley de Boyle modificada es esta. ¿Puedes aplicar? Claro que sí. Pero así como hay ley de Boyle modificada, también nosotros podemos ver acá las otras dos, que sería en este caso la ley de Boyle. No. Charles. La ley de, ¿qué vendría después? Charles, ¿no? Charles, sí. Charles, modificada también. ¿Y cómo va a ser en este caso la ley de Charles modificada? Fíjense, va a ser temperatura, en este caso final, sobre la temperatura inicial. Esto va a ser igual, paréntesis, miren, volumen 2 sobre volumen 1, y todo esto elevado ¿a quién? Si te das cuenta, ¿cumple la ley de Boyle? Digo, la ley de Charles, sí, porque el volumen va a ir a dividir y la temperatura 1 va a pasar a multiplicar. Entonces, es la ley de Charles. Solo que acá le vamos a modificar. ¿Cómo va a ser? Le vamos a aumentar o lo vamos a elevar a 1 menos gamma. Y esta sería la ecuación de Charles modificada. ¿Ya? Y por último, obviamente también estaríamos hablando de la ley de su querido amigo que es Guy Lussac, pero modificada también. Y cuando nosotros hablamos de la ley de Guy-Lussac modificada, estamos hablando también de que podría ser en este caso, ¿cómo era esto? Ya no me acuerdo. Ya, lo van a deducir ustedes. ¿Cómo van a hacer? Van a reemplazar. No necesitan, pero existe esta ecuación, ¿ya? No me acuerdo cómo era en este momento. O alguien que tenga. No me acuerdo. Era medio complicadita esta cochina ecuación. No me acuerdo. Pero tarea para la mañana a las 8 de la mañana, buscar la ecuación de Guy-Lussac modificada. ¿Estamos? Por puntos. O sea, le voy a ir anotando, como tengo la lista oficial, les voy a ir anotando unos puntitos extras. Si en tu examen te has sacado 50, 10 puntos extras, ¿cuánto vas a tener? 60. ¿Cuánto llegarías a tener? 60. 60. Pero eso solo y únicamente para los que estén presentes en clase. Es decir, no estés presente en clase, ya, pues, moral nomás choquito. ¿Ya? Ahora, fíjense, para un proceso adiabático ya sabemos que existen las leyes modificadas, el calor es igual a 0, ¿ya? Y si reemplazaríamos ese calor igual a 0 en la primera ley de la termodinámica, que sería delta U es igual al calor menos el trabajo, esto se va a hacer 0. De acá tendríamos que el trabajo es igual a menos delta U. Pero delta U, ¿a qué es igual? NPC. NCB de 2000. NCP. Ya. Al que participe le vamos a aumentar 5 puntitos. Que no participe se va a la fregada. Listo. Trabajo sería igual a menos delta U o menos NCB delta T. Ahora, les pregunto yo a ustedes, ¿cómo calcularían el delta H? Esa memoria, pero. NCP delta T. Muy bien, Giselle. NCP delta T. ¿Qué más nos faltaría? Ya tenemos calor, trabajo, energía interna y delta H. Ahora, muchas veces no vamos a tener esta temperatura o alguna otra temperatura u otra variable. También, para un proceso adiabático, el trabajo, fíjense, es igual a ¿quién? A la presión 1 menos, por el volumen 1 menos la presión 2 por el volumen 2. Esto va a estar dividido entre ¿cuánto? Fíjense, entre 1, en este caso es gamma, menos 1. Ojo que esto, ¿en qué unidades te va a dar? En la mayoría de las veces te va a dar en atmósferas litro.
¿cómo lo convertirías a unidades de energía? Angus. Constante R. Exacto, con una relación de las constantes R, ¿no? Y esto te lo voy a anotar a un ladito para que no te olvides. ¿Cómo sería? En este caso, abajo iría 0,082, pero le he puesto negro, ¿por qué no? Ahora sí. Abajo iría 0,082 atmósferas litro sobre Kelvin y mol. Y arriba iría la unidad a la que quieres llegar. En este caso, digamos que estás trabajando en joules. 8,314 joule, Kelvin, mol. ¿Qué se simplifica? Kelvin, mol. Y puedes convertir de atmósferas litro a joules. ¿Cómo sería si quisieras convertir de milímetros de mercurio al litro a joule? Con 62,4. Exacto. 62,4 iría en el denominador, milímetros de mercurio al litro. Y bien. Ahora, vamos a lo que no han visto, que sería en este caso, bueno, también entra aquí a la primera ley, así que no nos haremos mucho del problema. Vamos con un proceso lineal. Cuando nosotros hablamos de un proceso lineal, y esto es bien interesante, ¿por qué? Porque cuando hablamos de un proceso lineal estamos hablando de una gráfica, ya sabes, ya tienes que conocer a estas alturas de la vida los gráficos de un proceso isobárico, isocórico y demás, ¿no? Ah, pero no conoces el del proceso adiabático, ¿no ve? Eso también te tengo que indicar. Primero entonces haremos del proceso adiabático. Tengo hambre. Si me permiten, ¿puedo abrir mi programa de gráficos para que sea más bonito? Sí. Ya, esperen un ratito entonces. Está abriendo. Está abriendo. Pegado lo que se está viviendo, ¿no? ¿Han visto la piña de ayer? ¿No han visto la piña de ayer? Brutal. Sí, que le han empujado. Está pateado al sector, ¿no? Sí. ¿Qué pasó, ingeniero? Lo han pateado al sector. Muy jodido. Se estaban bloqueando. Yo recuerdo, sin ganas de ofender a nadie, cuando yo era dirigente de la facultad, ¿De qué? fui dirigente de la facultad y ¿saben qué? Les soy bien sincero, no me gusta. Que hay muchos papás, porque vi varias cositas que lamentablemente no eran parecer, ¿no? Hay muchos aplazados. Y dije, una vez está bien y nunca más me meto. Y si en caso de que estén aplazados sus alumnos, no hay devolución de 200 bolivianos. Pero hay personas que se matan por esto, ¿no? ¿Y por qué creen que se matan? Para las chicas. ¿Y por qué no hay devolución? Dice que en caso Ahí siempre debe haber, ¿no? O sea, eres estudiante, aquí has entrado a la U. Ese 200 de la reserva van a perder. Pero si se aplaza, ¿por qué se iría a otro colegio? Dice que ¿Por estudiar, ¿no? vergüenza? Eso medio que yo lo pongo en duda, pero ¿Tú crees que está aplazada? Las dos. no. No Pero presentan tarea. hacen eso algunos compañeros, ¿no? Medio la cosa aquí. Pues. Y ahora, ¿sabes qué? La Pero profe bueno. Leona me ha dicho, ¿cómo está Mariela? Me ha dicho, está bien, profe, han entrado a la primera. Aquí está. Ingeniería electrónica. Me ha dicho, ay, qué bien. Yo sabía que Mariela iba a probar, yo sabía. Me lo manda saludos a Marielita, por favor. Gracias, profe, se presente. Ahora un poquito en cálculo. No les digo que está mal, ¿no? Y hasta yo he sido dirigente
Está bien ser dirigente, te sirve hasta para tener carácter, y de verdad que te sirve, ¿no? Sí, qué Pero hueva. tampoco pues te quieras ser dirigente toda tu vida, ¿no? Tenemos que pagar impuestos de la casa, 1000 bolivianos. Tu papá me ha dicho, No vas a ir por si acaso lleva 1000, 60 y por ahí tantos, te van seguir a siendo decir. dirigente. Un papá no, yo no he traído plata, le han sacado de la fila. 400 le dará, ojalá no pierda eso. Ojalá, pues. No, o sea, esa no es la cosa, digamos. Los ha apoyado al Ruge, creo, Me ¿no? han aplazado 7000, 14 Sí, al agua. Sí, Qué vergüenza. ahora con. Qué vergüenza, Roseli, de verdad. Y lo más gracioso A mí, es de que la changa que ¿hay le algo para patea comer? al rector es mi compañera, bueno, ha sido mi compañera en la U. Para desayuno no sería. Hay pan con carne. ¿En serio dije? Sí, Voy a empezar a cocinar. la lucha, Mami, esa lucha que ayer, decían, ¿no? ayer todo un Igual show estaba ha en la U habido cuando yo y era facultativo, ella era facultativa, hay una creo, de pues ciencias económicas, que si mi memoria no me falla. le ha empezado a Yo ya pegar soy al ingeniero, rector tengo una dos maestrías, mujer. tengo más de 10 libros O sea, el publicados. rector ha venido a calmar Y las ellos- cosas, así. O sea, se dan cuenta, Y bien ustedes igual jodido. nomás terminan apoyando a otra banda de maleantes. Disculpen la Le expresión, conozco. ¿no? Porque eso es lo que son. ¿De dónde creen que si no sacan gases? ¿Quién les ha dado gases? Le a ha ellos para que se pegado, defiendan? está en el video, Porque le ya va les y salió va alguien y de la le facultad, que no voy a patea, decir su así nombre, se pero ustedes lo altera la conocen, changa. de O amarillo, sea, el Omar una y vez ha estaba con traído gas. para una charla motivacional Conmigo, a un ¿no? hombre, no ve uno Pero- alto, gordo, Dime, dime. blancón. ¿Bien? Y entre la charla estaba esa ñata más, Karen se llamaba. Y en el video esa le Mira, está ¿no? pegando al Pero, rector. si no entran ellos, pues entrarán otros a robar, ¿no? Así no va a ser la vida. Ya está. Aquí está. Veremos nuestros Sí, gráficos. rosca, así, o sea, están metidas hasta el ¿Se ve o no se ve? ¿O quieren un poquito? ¿O quieren 2 y 2 abajo? Mejor, ¿no? 2 y 2, 2 y 2. ¿Sí? Sí, ingeniero. Sí, por favor. Ya. 2. No les quiero trasladar a los dos ahora. ¿Ah? ¿Ah? Pero no lo quiere agrandar, qué porquería. Ahí yo creo. Ahí yo creo. Ahora, cuidado que en algún momento tengamos diferencias y me vengan a querer patear, ¿no? Ay, dije, ¿cómo pues? A ellos les vamos a patear. Dixon, ya. Fíjense, ahora, cuando hablamos de los gráficos, siempre los gráficos van a estar en presión versus volumen. No van a estar nunca en otra cosa. Presión versus volumen. Presión versus volumen. Ahora, alguna vez les preguntaron, me acuerdo, en temperatura versus volumen. Se volvieron locos, ¿no? O sea, no podían hacer. Estaba medio jodida la cosa y tuvieron que cancelar o, ¿cómo se dice? Anular esa pregunta, ¿no? O sea, jodida. Ahora, fíjense, cuando nosotros hablamos de un proceso, en este caso, esta curvita es un proceso isotérmico. ¿Ya sabes esto? ¿Esto qué tipo de proceso es? Isobárico. Este es un proceso Isocórico. y este es un proceso adiabático. Fíjense que este gráfico se parece al proceso isotérmico, pero no es tan curveadito, ¿ya? Es más o menos curveadito, ¿ya? Entonces, esto es un proceso adiabático, mucho ojo. Aquí igual va a tener una presión 1, va a tener una presión 2, va a tener un volumen 1 y va a tener un volumen 2. Obviamente por aquí está pasando una temperatura 1 y por aquí está pasando una temperatura 2, ¿ya? Mucho ojo. Entonces, estos gráficos tienes que saber de memoria. ¿Por qué? Porque no te va a dar el gráfico. Y para hacer los problemas de ciclos es más o menos así, fíjate. Presión, volumen, y te va a decir, iniciamos un proceso isobárico, luego un proceso adiabático, un proceso isotérmico, un proceso, isobárico y un proceso isocórico.
Ese gráfico tienes que hacer vos, porque si no haces ese gráfico, no va a valer prácticamente nada tu ejercicio. ¿Ya? Entonces, tienes que saber hacer los gráficos. Listo. Ahora, vayamos con el proceso lineal. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de un proceso lineal, déjenme copiar un ratito. ¿No? Sí. Ahora, cuando nosotros hablamos de un proceso lineal, ahora sí, esperen un ratito. Nosotros lo que primero debemos saber es reconocer a un proceso lineal. El proceso lineal, como su mismo nombre lo dice, es una línea recta. Fíjense, ahí está una línea recta, la línea rojita. ¿Ya? ¿Qué quiere decir la línea? Sí. ¿Y qué quiere decir esa línea rojita? Que es un proceso, es una línea. ¿No? Entonces es un proceso lineal. Aquí, obviamente, sigue siendo lo mismo que en los anteriores procesos. Vamos a tener presión, vamos a tener volumen, vamos a tener una presión inicial, una presión final, vamos a tener un volumen inicial, vamos a tener un volumen final. ¿Ya? Y aquí, vean, por favor, por acá van a estar las temperaturas, ¿no? Siempre en cada vértice ustedes recuerden que tiene que haber temperaturas, ¿no ve? Aquí temperaturas. ¿Cómo calcularíamos las variables termodinámicas para un proceso lineal? ¿Cómo calcularían el delta H, por ejemplo? Y una vez más les voy a hacer leer, no cambian las fórmulas para los otros procesos más que para el proceso isobárico. ¿Cómo sería para un proceso lineal? NCP, Y así 10.000 horas después. delta de temperatura. Ya, NCP, temperatura 2 menos temperatura 1. ¿Cómo sería el delta U? NCP y NCP, delta de NCP. temperatura. Listo. CP, o CU, ¿es CP o es CU? ¿Cómo? Ahora, fíjense acá. Para poder hallar el calor y poder hallar algo más, nosotros deberíamos poder aplicar la primera ley de la termodinámica, que sería delta U es igual al calor menos el trabajo. Si te das cuenta, con la segunda ecuación, NCB delta T, vas a poder hallar delta U. Pero ¿cómo hallas el calor y cómo hallas el trabajo? Mira, aquí viene la explicación. El trabajo, ¿cuál es la definición una vez más, por favor? El área bajo la curva. Exacto. Pero aquí, fíjense, yo lo voy a partir en dos esta área. Uno, fíjense, Ya, tenemos esta área, que sería el área bajo la curva. 1. Allá, Pero hay otra área bajo esa curva. ¿Cuál sería? de aquí abajo. Esta. Pero eso es Y esta infinito. sería el Ajá. área 2. Ahora, como la definición del trabajo es área bajo la curva, lo que nosotros podemos hacer es simple. Mira, decir que el trabajo es igual a la suma de ambas áreas. Es decir, área 1 Más área 2. más el área 2. ¿Ya? Ahora, Así. pero el área 1, ¿a qué es igual, papitos y mamitas? Área positiva, no. Área 1, Base por altura, sobre Un medio, volumen por la presión. Sería ¿de quién? De la base por la altura. por la altura, ¿cierto o no? Sí, ingeniero. Ya, porque es un triángulo rectángulo. Ahora la Pero el área 2, ¿a qué es igual? base por altura. Paso. Por altura. Por altura. Base por altura. Perfecto. Ah,
Primero trabajaremos con el área 1, fíjense, ¿ya? Entonces acá nosotros vamos a decir que el área 1 es igual a 1/2. ¿De qué es la base? Primero la base. ¿A qué sería igual la base? Volumen ¿No? 2 menos. Sería, menos fíjense, volumen 1. a la diferencia de, perdón, estimada Luisa, dime, bonita, te he cortado. Volumen 2 menos volumen 1 por Se enojó, ya no presión quiere hablar. 1 menos presión 2. Así, ¿no, dije? Luisa, ¿verdad? O eso creo. ¿Quién sabe? Sería simplemente, miren, entre dónde y dónde está la base del triángulo. Entre el volumen 2, ¿sí? Y entre el volumen 1. Es decir, Y lo mismo para ¿a qué sería presión igual dos, eso? Sería igual a todo el volumen 2 menos. restándole el volumen 1. Es decir, aquí menos el volumen 1. ¿Estamos de acuerdo con esta base? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Sí, Listo. ¿Cómo sería la altura ahora en este caso para el triángulo rectángulo? P1 menos P2. P1 menos P2. Exacto, presión 1 menos presión 2. ¿A qué sería igual el área 2? Su base, ¿a qué sería? Lo Lo mismo. exacto, lo mismo. Volumen 2 menos el volumen 1 por multiplicado. ¿Cuál sería en este caso la altura de del área número 2? Presión 2. Presión 2. Sumas y fíjate qué unidad te va a dar aquí. Ambas unidades te van a dar, en el mejor de los casos que estemos trabajando, te van a dar en atmósferas, litros, ¿cierto o no cierto? ¿Cierto? ¿Cómo lo convertirías a joules o calorías? Y eso ya te he enseñado. Constante. Constante, ¿no es? Ya, ahora, esta gráfica, cuidado que pienses, Inge, pero esa línea, y si en el examen te dan una línea así, ¿será igual proceso lineal, sí o no? Sí. Sí, ¿no ve? Ahora, cuidado que te den una línea recta, así, y digas, ah, eso es proceso lineal. ¿Qué proceso es ese? Isobárico. Ah, y cuidado que en el examen te den así, y vos digas que es un proceso lineal. ¿Qué proceso es ese? Código. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, mucho, pero mucho, mucho, mucho ojo con esto, ¿no? Cuidado que te la estés pelando, ¿ya? Ahora, fíjense aquí. Sí, sí. En resumen, estas formulitas son las que tú tienes que conocer. Mira, proceso isotérmico, el calor es igual al trabajo es igual a nRT, de volumen final sobre volumen inicial, la energía interna es 0, la entalpía es 0. También para un proceso isobárico, calor es igual a delta H y trabajo es NR delta T, o presión de oposición por el volumen final menos el volumen inicial, o NCB delta T, energía interna, entalpía. Y así podemos ir viendo en este caso tanto para quién, para proceso isocórico, adiabático y también lineal, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros podemos dar o entender un poquito mejor este tipo de procesos. Hasta este punto, ¿tendrás alguna duda, consulta o pregunta? Ingeniero, ¿podría mover un poquito la pantalla hacia arriba, por favor, para que podamos copiar, por favor? Ah, perdón, me olvidaba decirles, no hay problema conmigo de eso, porque yo siempre al final de toda la clase les voy a dejar que les saquen captura de pantalla. Ya, entonces no te preocupes, papito. Ya sí o sí te voy a dejar que saques captura de pantalla para que tengas todo el tiempo del mundo para copiar. ¿Ya, hermano? Ok, gracias. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, consulta o pregunta, maestros Pokémones? Está claro. ¿Listo? Ya está. Ahora, para problemas de ciclos termodinámicos, espero que entiendan.
Cuando tenemos un ciclo termodinámico, es la combinación, puede ser la combinación de estos 4 gráficos. Pero ¿qué tiene que ser un ciclo? Como ya han visto en, ¿cómo se dice esto? En nomenclatura orgánica. ¿Cuál era la característica de un ciclo, de un compuesto cíclico? Vuelve al inicio. ¿Ariel? ¿Que vuelve al inicio? Que vuelve al inicio, ¿no? Es decir, su punto inicial, después de hacer un recorrido, vuelve a su punto Final. inicial. Cuando vuelve al inicio. Y eso es un ciclo. En este caso, el ciclo. Dime, Rubén. No quería hablar, ya. En este caso, fíjense que tenemos un ciclo, o podemos tener un ciclo combinando estos, ¿no? Como ya les había dicho. Entonces, mucho ojo con eso de los ciclos. ¿Ya? Vamos, por favor. Sí, hoy día vamos a terminar esto de termodinámica y a la noche estaríamos haciendo ejercicios. ¿Ya? Eficiencia termodinámica de un ciclo. ¿Ya? Cualquier ciclo siempre va a tener una cierta eficiencia. Y esta eficiencia va a ser como N o nu va a ser igual al trabajo neto. Permítanme un segundito, por favor.
Ahora sí, mil disculpas. Todo tiene, cualquier cosa tiene eficiencia o rendimiento, hasta ustedes, ¿no? En el momento de estudiar, ¿cuál sería su rendimiento? ¿Cuál sería la medida de su rendimiento académico en este caso? Exactos, sus calificaciones, ¿no? Si tienes 51, estás entre lo aceptable, digamos, ¿no? Y así va en la escala de la evaluación, ¿no? Si llegas a 100, eres excelente, dice, ¿no? Y así. Ahora, aquí es lo mismo, ¿ya? Solo que aquí, cualquier ciclo termodinámico, cualquier máquina térmica, en pocas palabras, su rendimiento se obtiene mediante la ecuación del trabajo neto o el trabajo total, si ustedes quieren, sobre el calor únicamente positivo. ¿Por qué positivo? Porque este calor es el que gana para poder realizar el proceso. No puedes ponerle el calor negativo. ¿Por qué? Porque únicamente se toma en cuenta al calor positivo, es decir, al que gana, no al que va a perder. Y eso ya debemos saber. ¿Por qué? Porque ya han visto, ¿qué cosa ya han visto? Ya han visto el tema de calorimetría. ¿Cuándo un calor es positivo? ¿Cómo es? Cuando se calienta. Cuando absorbe calor. Exacto, cuando se calienta o absorbe calor. ¿Ya? Cuando se calienta o absorbe calor. Listo. Ahora, hagamos unos cuantos ejercicios de termodinámica, pero así chiquititos, pues, no va a haber mucho problema. Porque calorimetría ya han debido hacer. Ahora, ¿cómo les califica su ayudante? Eso me estaba olvidando preguntarles, changos. ¿Les da práctica? ¿Qué cosa hace el cuate? Nos da práctica. Nos da práctica y control de asistencia. Es una práctica por parcial de 10 ejercicios. ¿10 ejercicios? Sí, Auxi. Sí. Para los que no tienen asistencias con 15 ejercicios, ingeniero. Miércoles, madre de Dios es su ayudante, ¿no? Ya, para mí está bien. Y... sí, pues. Tienes tiempo más para practicar los ejercicios que tienes dudas y no te centras tanto en terminar la práctica. Ya, ¿qué podemos hacer? Dice, 2 litros de gas nitrógeno. Ah, perfecto, mira. Te dice nitrógeno. ¿El nitrógeno qué tipo de gas es? Monotónico. Diatómico. Perfecto. El CP vale ¿cuánto? Siete medios de él. Medios de El CB vale 5 medios de él. 5 medios de sí. y gamma vale 1,4. Perfecto, muy bien. Ahora, el nitrógeno dice que se encuentra a 80,6 grados Fahrenheit. ¿Cuánto vale 80,6 grados Fahrenheit? ¿En Kelvin? $300. Ya. Se desplaza adiabáticamente desde una presión de 10 atmósferas, presión inicial igual a 10 atmósferas, hasta una presión de 14,7 psi. Pero nosotros ya capísimos cuánto vale 14,7 psi en atmósferas. una atmósfera. Ah, eso es, ¿no? Aquí me está diciendo que hay una presión 2 igual a una atmósfera. Pero recuerda que este proceso es un proceso adiabático. Y esto que estamos resolviendo es de examen, por si acaso. Inciso A, ¿cuál es la temperatura final? Es decir, temperatura 2. No sé si será compresión o expansión, por eso no estoy copiando el gráfico.
¿Ya? E inciso B nos está pidiendo el trabajo involucrado en el proceso. Listo. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer en este caso? Ah, pero nos dan el volumen, ¿no? Sí. El volumen 1 es igual a 2 litros. Perfecto. ¿Qué podríamos hacer en esta parte, chicos? Para hallar la temperatura 2, obviamente. Las leyes. La ecuación de Charles modificada. Charles, pero si le dice que es adiabático, mamita. Si les dice que es adiabático, ya no pueden aplicar ninguna ley empírica, ¿no? En este caso, para nada. Por eso, cuando nos dice adiabático, lo que nosotros podemos hacer es aplicar Boyle modificado, Charles modificado o Gay-Lussac modificado. Una de esas, pero no Boyle todas. modificado, Miguel. ¿Ya? Boyle modificado. ¿Qué ley, cuál de las leyes empíricas modificadas podrían hallar en este caso? Boyle Podríamos modificado. utilizar. La ley de Charles modificada. Charles modificado. ¿Charles modificado? ¿Sí o no? Boyle. Sí. Pero ya puede ser, con eso que hallarían. La temperatura, ¿no ves? Ah, muy bien, Paulina. Muy bien, Paulina Rubio. En este caso nosotros podríamos aplicar Boyle modificado. Y en este caso sería presión 1 del volumen 1 elevado a gamma. Igual a presión 2. Volumen 2 elevado Por el volumen 2 elevado a gamma. Y de acá despejamos, ¿no? El volumen 2 iba a ser igual a la raíz de 1,4, que es gamma, ¿no? Multiplicado por la presión 1, que vale 10 atmósferas, dividido entre ¿cuánto, no? Entre una atmósfera y el volumen 1 en este caso sale y es 2 litros. ¿Cuánto sale el volumen 2, por favor? 2,04. 2,04. Listo, ya tenemos el volumen 2. Perdón, Ahora, es 8,5. Perdón. 8,5. Y que a mí me sale 10,36. 10,36. Sí, es 10,36. 10,36, a ver, verifiquen pues. 10,36. Ya, por mayoría de votos, 10,36. Ahora, ya tenemos, fíjense acá, el volumen final, ¿no? Podríamos aplicar la Charles modificada, ¿sí? Y con eso, tranquilamente, poder hallar la temperatura 2. Inclusive, directo podríamos haberlo hecho, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí, también. Depende de ustedes. Aquí el camino, ustedes lo están poniendo. Sin hacernos mucho de problema, veamos esto, ¿ya? Recordemos, ¿a qué era igual Charles modificado? Vamos a decir, veremos. Vamos arriba. Ahí está, Charles modificado. Acuérdense de la formulita. ¿Ya está? ¿Una foto mental? ¿Positivo? Positivo. Listo. Entonces le meteremos. Ahora que podemos, bien le cascaremos. ¿Qué dice? ¿A qué sería igual? Era a temperatura 2, ¿no ves? Temperatura 1. Sobre la temperatura, en este caso 1. Esto va a ser igual a paréntesis. ¿Volumen cuánto? 2. Sobre el volumen 1. Eso es 1 menos gamma, ¿cierto o no cierto? Sí. Cierto. Y de acá, la temperatura 2 es igual a ¿cuánto? Va a ser igual a la temperatura 1, que me han dictado 300 Kelvin, multiplicado por el volumen 2. Ah, la Marta, necesitábamos siempre el volumen 2. 10,36
Sobre dividido entre el volumen 1, que es 2 litros. Esto elevado a 1 menos 1,4, 0,4. ¿Cuánto vale esto, por favor? 155,38. ¿Confirmen? Confirmo. No. ¿Lo que ha anotado? Díganme, por favor. Ingeniero, a mí me sale 579,23. A ver, la mayoría de votos otra vez. 155,38. 155,38 sale. Ya, por mayoría de votos, entonces es 155,38. Siempre van a tratar de revisar, ¿ya? Siempre, cuando le dejan a una sola persona el tema de los cálculos, siempre puede haber algún tipo de problema. Listo. Ya hemos calculado la temperatura 2. ¿Qué es lo que nos pide ahora? El trabajo. Pero nosotros podemos aplicar la primera ley de la termodinámica, sí, que es igual al calor menos el trabajo. Como es un proceso adiabático, no hay transferencia de calor y esto de acá se hace cero. De acá, entonces, nosotros podemos decir que la variación de la energía interna es igual a menos el trabajo. Y el trabajo va a ser igual a menos, lo estoy llevando al otro lado, y sería N CB, temperatura 2, menos temperatura 1. Dije, no tenemos el número de moles, toda la razón del mundo. ¿Dónde podríamos hallar o cómo podríamos hallar el número de moles? ¿Ecuación de estado? Ya, muy bien, Paulina, pero ¿dónde la ecuación de estado? ¿Estado inicial, final, intermedio? ¿Dónde? Inicial. Inicial, ¿no? Diríamos el número de moles, que es constante en este caso, de presión 1 por el volumen 1 sobre R y la temperatura. Ahora sí, temperatura 1. ¿No? Vamos a reemplazar valores numéricos y decimos presión 1, 10 atmósferas, le voy a poner sus unidades por favor, volumen 2 litros, R 0,082 y la temperatura 300. ¿Cuánto sale el número de moles? 0,81. 0,81 moles. Reemplazamos en nuestra ecuación y va a ser, ¿no? Fíjense el signo negativo, 0,81 mol por el CB, que en este caso el CB vale 5 medios o, ¿a qué es igual 5 medios? 2,5, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ya. Ahora, como aquí no nos dice calcula el trabajo en joules, calcula el trabajo en calorías, nosotros nos está dando vía libre a poder calcular en lo que mejor nos guste. En este caso, ¿en qué quieren trabajar? ¿Joules o calorías? Joules. 8,314 joule Kelvin mol por la temperatura final que hemos hallado, 155,38 menos la temperatura inicial que vale 300, en este caso Kelvin. Si logramos hacer unidades, moles con moles se simplifica, y Kelvin con Kelvin, ¿qué nos queda? En joules nada más. Entonces, el trabajo de acá sale ¿cuánto? 2.494,8. Confirmo. Ahora, el problema de esto es de que cuando no nos especifica, ya, no nos especifica la unidad, el solucionario del docente muchas veces solo está en una unidad y no siempre puede ser en la que tú estás calculando. De preferencia, cuando tengas este tipo de problemas, ojo, una vez más, esto es de examen, vas a tener que expresar, o yo por lo menos te recomiendo que expreses ya ¿En las dos unidades. En este caso, haz el cálculo, repitiendo, pero aquí con 1,987 calorías Kelvin mol. Y dime cuánto te sale eso. 581,9. 580 y... 81,9. No te escucho, María, un poquito más fuerte, mamita, te ruego. 581,90. $581,90. Ya, muchas gracias.
De verdad no te escuchaba muy bien, estimada. María. Oh, ¿qué ha pasado ahí? Un pentágono. Y esto sería la respuesta del inciso B. No, entonces si te das cuenta, simplemente te dan el proceso, te dicen qué tipo de proceso es y tienes que meterle la formulita que tú quieras, o en este caso que sea necesaria. En físico-química te pueden preguntar lo mismo. ¿Cuál es la diferencia en físico-química? Que te dicen que es un proceso reversible o es un proceso irreversible. Si es un proceso irreversible, ya no se hace básicamente lo mismo. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre un proceso reversible y un proceso irreversible? Que siempre está en cambio. Siempre está constantemente fluyendo. Algo así. Bueno, Los procesos reversibles podemos volver al estado inicial. ya, muy bien. ¿Y un proceso irreversible? Ya no se puede volver al inicio. Ya no se puede, ¿no? Un ejemplo de proceso reversible. Congelamiento del agua. ¿Qué hielo se puede desdecir? Exacto. Te escucho de verdad, estimada María, no sé qué ha pasado. Pero como solo tengo una alumna, Agua con sal sería un proceso reversible. agua con sal, ya, un proceso reversible, ya, es un proceso reversible, es una mezcla. Y un proceso irreversible sería, por ejemplo, quemar o que una botella explote, ¿no? Ah, bueno. Ya. Quemar papel. Una muestra de argón a una atmósfera de presión. Ah, perfecto, me diste argón. Monoatómico. ¿Qué tipo de gas es el argón? Monotómico. Monoatómico. Monoatómico. Su CP es igual a, 5 medios. 5 medios de R. su CB es igual a, 3 medios. 3 medios. Y su y su gamma es igual a 1, 67. muy bien. ¿Qué nos dice, no? Nos dice, una muestra de argón de una atmósfera de presión y 25 grados centígrados se expande reversible y adiabáticamente desde 0,5 decímetros cúbicos a 1 decímetro cúbico. Calcular la temperatura final del gas, el trabajo efectuado durante la expansión, el cambio de energía interna, la presión final del gas y el cambio de entalpía durante esta expansión. ¿No? Listo. Este ejercicio, tarea para el día de mañana. Porque básicamente es lo mismo que hemos hecho hace un momento, ¿no? Pensé que era diferente, pero había copiado uno que es parecido. Hasta este punto, ¿tendrán alguna duda, consulta o pregunta? Chicos, por favor, les ruego. No. Ingeniero, disculpe, este ejercicio, ¿dónde lo vamos a entregar? Mañana me lo envían, ¿dónde? Al Classroom, me lo van a enviar al grupo al grupo de la clase. Tenemos grupo de WhatsApp, ¿no ven? Sí. Sí, entonces me lo van a enviar ahí nada más, por favor, ¿ya? Al grupo de WhatsApp. Pero mañana hasta las 8 de la mañana tienen para enviarlo. Si lo envían durante el transcurso del día, no hay ningún problema, ¿ya? Pero si lo envían después de las 8 de la mañana que iniciemos la clase, entonces ya no vale. ¿Perfecto, chicos? Está bien, hija. Está bien, Inge. Está bien, ingeniero. Está bien, ingeniero. Muy bien. ¿Alguna duda, consulta o pregunta No. que puedan tener tal vez, por favor? No, Inge, lo quiero, ¿sabes? Nada. Sáquenle, por favor, una fotito.